Bueno, las circunstancias en las que Jovellanos realiza el informe sobre la reforma de la ley agraria, hay que tener un antecedente inmediato, que es precisamente la ley de la reforma agraria, y luego un contexto que estaba muy extendido. Eso eran las sociedades de amigos del país, etcétera. Estaba la Matritense, luego, por ejemplo, tenía la de Azcoitia, hay que acordarse del padre de Larramendi y tal, que era una forma ilustrada muy extendida durante el siglo XVIII, finales del siglo XVIII sobre todo, en las que había un sentido verdaderamente ilustrado de aportar al país cualquier tipo de mejora, desde el orden espiritual hasta puramente material, cosa que se plasma perfectamente en la obra de Jovellanos, el informe. Además, es muy relevante que se hable como informe. No es una obra que sencillamente es un tratado, sino que esto tiene un sentido y una vocación práctica, muy a pesar de que en un principio, que eso si quieres ahora hablamos a continuación más en profundidad, hace un esbozo casi perfecto de lo que en los siglos posteriores era el liberalismo desde un punto de vista filosófico, pero con un objetivo muy claro, y es la mejora económica del país, de España, desde las luces, que era precisamente lo que informaba el espíritu ilustrado de Jovellanos, así como de estas sociedades, en este caso la Matritense, en la que encarga Jovellanos este informe, que eleva a Carlos IV, a su Alteza, que se lo refiere en todo momento, como también le elevó muchas otras. Por ejemplo, hay que tener en cuenta sobre el final, bueno, lo que era el Tribunal de la Inquisición, que ese tribunal que te dice sobre lo que era, además lo nombra directamente en el título a Carlos IV, cuando la institución todavía no ha sido abolida. O sea, la institución de la Inquisición, o sea, hasta 1808, con Napoleón en las manos de su hermano, de José Bonaparte. Luego volvió otra vez la Inquisición con Fernando VII, y luego volvió otra vez a desaparecer con el trienio liberal hasta ya la década de los 30. Oye, han pasado 30 y tantos años, casi 40, y resulta que Jovellanos ya eleva un informe a Carlos IV en el que dicen qué era aquel tribunal, sin siquiera haber sido formalmente abolido. Con lo cual es una idea muy clara de lo que en verdad está ocurriendo en España en ese momento, que mientras que nosotros nos han dicho desde fuera que esto era tiniebla, era puro, estamos ahí, por ejemplo, con unos avances en el campo técnico, en la Escuela de Guardamarinas, por ejemplo, que era verdaderamente ya desde bastante tiempo atrás espectacular, y aquí en este concepto, sin embargo, nosotros estábamos elevando informes al rey de España sobre qué era la Constitución sin estar abolido. Ese es el espíritu un poco de la Ilustración española, que encarna muy bien Jovellanos, y que encarna incluso un rey tan denostado como es Carlos IV, al que le tienen que decir qué es lo que era la Inquisición, perdón. Bueno, el informe pues, sobre la reforma de la ley agraria. En principio hay una cosa, evidentemente, que es el espíritu ilustrado que estamos comentando, que tiene una vocación práctica evidente, todo en base a la razón y al conocimiento. Empieza con una parte de conocimiento que es espectacular. Es espectacular porque es un desarrollo que no desarrolla en exceso, son los primeros 33 párrafos, pero en ellos tenemos, pues base, por ejemplo, de la economía austríaca, tenemos absolutamente casi todo. Tenemos concepto de utilidad bien desarrollado, tenemos concepto del derecho individual, el concepto de la propiedad del trabajo. Hay una cantidad de conceptos que no desarrolla porque en verdad la vocación es otra, que es la reforma de las instituciones que hacen que la agricultura en España en aquel momento, según su criterio, no funcionara. Y parte de un concepto que es la ley. La ley no como se entendía en aquel momento. Nosotros hay una ley, una tradición que puede partir de la ley, la podemos encontrar en Platón, en los diálogos de Platón, la podemos encontrar en Aristóteles, la podemos encontrar en Alejandro Magno, sobre el concepto del bien común, y ese concepto, pues hay una serie de diferencias en las que podemos ver o establecer cómo afecta a los conceptos de justicia o de equidad. Y hay conceptos del bien común, etcétera. Él, cuando dice que el bien común no es contrario al interés particular, introduce un concepto de utilidad que tardaremos pues 200 años en encontrar, por ejemplo, en la teoría de juegos, ese concepto de utilidad que está desprovisto de cualquier valor o intención, tanto intención como intención y extensión del término. Sencillamente es una cosa perfectamente racional, y la encontramos en un matemático y en un economista que son John von Neumann y Oscar Morgenstern. La encontramos en John Nash, y sin embargo él lo está dando casi por descontado. Ese valor de la utilidad en el que la conciliación entre una cuestión y otra es por el propio interés particular, es por el que no existe un criterio de justicia que es valorable,
Es decir, que existe un criterio de valoración, y esa es la diferencia que puedes meter en la equidad, ahora que está tan de moda en Estados Unidos, sobre todo, este tipo de cuestiones. Él la da por descontado para mejorar cuestiones como los baldíos, para mejorar cuestiones como la separación entre un mojón y otro. Son cuestiones muy evidentes y se basa, todo lo que lo basa es en el interés particular, que luego favorece el interés general. Y eso es una cuestión que es verdaderamente radical en Jovellanos y es de una profundidad tanto conceptual e intelectual como luego una vocación práctica que al final redunda en la mejora de, bueno, pues como cualquier liberal entiende, que redunda tanto en lo particular como en lo general. Pues hablando de las referencias de Jovellanos en este informe, él en el principio, en esta introducción que hace, los 33 primeros párrafos, hace un recorrido histórico de la agricultura en España. Y entonces la primera referencia que, como en introducción, hombre, agricultura en España existía, naturalmente, los iberos tenían sus plantaciones, tenían hasta su vid, tenían su historia, pero de una manera científica, un tratado verdaderamente racional, no hay que olvidar que estamos en el siglo de las luces, la racionalidad ante todo, la refiere a partir de la entrada de Roma en España. Y él habla de que ya Columela expresaba su queja, por decirlo de alguna manera, del efecto de la ley sobre la efectividad de la cultura como agricultura, es decir, de la racionalidad. Él habla Jovellanos de los economistas en este momento, como lo llamarían, y él lo que dice es que en aquel momento, dice Columela, que ya esta forma de dirigir desde la ley la agricultura ya ha destrozado, por decirlo de alguna manera, Roma, y ahora amenaza con hacer lo propio en las provincias. Y él lo que dice, Jovellanos, es que de aquello, como decirlo de alguna manera, de aquellos polvos estos lodos, porque ni después con la llegada de los visigodos, ni después con la invasión musulmana, ese tipo de problemas, como por ejemplo son los latifundios, en aquel momento él habla de los problemas sobre todo del latifundio y del uso de obra esclava, que en el fondo no tiene incentivo de trabajar esa tierra de una manera coherente, que es lo que hablamos otra vez, del interés particular en el que aquello funcione, y por tanto tampoco hay una propiedad del trabajo, si te obligan a hacerlo, y que de esos males seguimos viviendo, o seguían viviendo a finales ya del siglo XVIII, los problemas que ya de alguna manera se quejaba Columela en su tiempo. Pues a mí en Jovellanos yo detecto sobre todo la escuela de Salamanca, pero profundísimamente en cada parte, sobre todo cuando estábamos hablando sobre el Tratado del Vellón, cuando se trata hasta del tiranicidio. No hay que llegar a esos extremos, pero ese concepto de la libertad individual que, por ejemplo, vemos en los informes sobre la cárcel, incluso el propio informe que eleva sobre lo que era el Tribunal de la Inquisición, ahí vemos un concepto del hombre que es universal, que es perfectamente católico, que es la universalidad del ser humano, que es esencialmente española. Esencialmente es un concepto de la civilización occidental, que es ahora mismo que he estado en cierto modo de moda hablar sobre ella, y vemos que al final es la escolástica pasada por la escuela de Salamanca, que es al fin y al cabo lo que es la civilización occidental desde el punto de vista hispano. Podemos ver otro tipo de civilizaciones occidentales en ese mismo marco, pero por supuesto no es ecuménico y por supuesto no es universal en el sentido de la extensión de lo que se es, sí en la extensión de lo que hay que llegar, que es por ejemplo la civilización occidental al anglosajón, que han llegado casi siempre tarde respecto a lo que nosotros habíamos hecho siglos antes, y sin embargo parece que vamos a rebufo de ellos. Ya a nivel particular, Jovellanos naturalmente tiene unas influencias muy evidentes del otro tipo que hemos dicho, de civilización occidental, que estamos viendo de manera contemporánea, como por ejemplo Adam Smith. Adam Smith tiene esa, por decirlo una cosa, esa voluntad económica, lo que después Hayek llamó catalaxia, como sistema económico, ya no es sencillamente es un intercambio ordenado con una serie de reglas. La catalaxia, que es como decía Adam Smith, que de verdad debería ser llamada la economía, lo que habla es de la incorporación a la comunidad a través de esta norma que sigue unas reglas lógicas. Estas reglas lógicas las vemos en Adam Smith, estas reglas lógicas a nivel del derecho las hemos visto en Hugo Grocio,
que también influye determinantemente en Jovellanos. A nivel internacional, escribe otro informe sobre las leyes internacionales, e incluso cuando habla de las sepulturas, un informe muy interesante que es sobre las sepulturas, sobre la ley antigua canónica de las sepulturas en España, ahí tienes a Hugo Grocio también. Entonces, las influencias a nivel particular, por supuesto, pero es más, no sé si llamarlo influencia o es un sentir general en según qué ámbitos de la civilización occidental, dos, a la manera española y a la manera inglesa, que se desarrollaron paralelamente. Pues al final de esta introducción, de esta suerte de introducción que hace en el informe, en el que habla de la ley natural, de la adaptación del hombre a la ley natural, que además que ese tipo de adaptación tiene mucho que ver con cómo se organiza una sociedad en sí mismo, y la refiere a esa ley natural que se refiere precisamente a la naturaleza con la agricultura. Habla, por ejemplo, de cómo se crea la propiedad de la tierra a partir de esa ley natural. Con la propiedad de la tierra y la adaptación necesaria que tiene que tener por las diferentes características de cada uno de ellos, habla de la propiedad del trabajo. A partir de esa teorización puramente liberal, que él no lo habría llamado así, pero bueno, desde nuestra perspectiva, oye, es escuchar la escuela austriaca, unos cuantos años antes de que apareciera, menciona tres problemas fundamentales, que son el problema político, lo infiere directamente con la ley. El problema de la ley lo que tiene que hacer es remozar obstáculos a la realización personal para que afecte al bien común. No tienes que partir de la premisa contraria, que es a partir del bien común es cuando vamos a regular para que tú hagas una cuestión, porque entonces desincentivas a la gente a que lo haga. El interés personal ya de cada uno, entiende él que es suficiente. De ese interés particular, que se puede llamar utilidad, no en el sentido de Bentham, como hemos dicho antes, ni de Stuart Mill, sino en un sentido utilitarista, pero estrictamente racional, puro, de teoría de juegos, también infiere otros problemas, que son el problema moral y, por último, el problema tecnológico. Todos vienen, por decirlo así un poco, a rebufo del anterior. Si yo marco los intereses de la gente y no dejo al interés individual florecer de la manera que entiende, con algo que ya tiene su propia ley, al final lo que hago es desentenderme de ese problema. Y esos desequilibrios, pues podemos verlos, por ejemplo, con la crisis de la patata en Irlanda. El interés individual de cada una de las familias que vivían en Irlanda, por supuesto que pasaba por comer, pero no por hacer un intensivo de la patata, porque era, primero, es esto que no era endémico de allí, y segundo, en el momento en el que pasaron la patata, que es lo que pasó con todos, a Estados Unidos. Ese problema ya lo detecta Jovellanos unas décadas antes de que ocurría el famoso Gortamor de Irlanda. La principal fuente de riqueza, la agricultura, sobre todo además lo señala muy específicamente en España. En el caso de España lo señala por el tipo de orografía, por el tipo de legislación que hemos tenido y por el tipo de vida que seguimos observando en España. Hay que recordar que en aquella época ya estamos en los primeros pasos de la revolución industrial, y sin embargo en España tenemos un baldío con una orografía muy compleja y con unas estructuras que vienen desde Roma, y que sin embargo no solo nos han reformado, nos han adaptado no solo a los nuevos tiempos, sino que seguimos cometiendo los pecados que ya cometían en Roma y que denunciaba Columela desde entonces. Entonces, ¿qué sentido tenía, qué valor añadido puede tener la acumulación de algo que es perecedero? Es imposible. Si no tienes en ese momento que además que todo lo consumías ya, estábamos en un momento de, por ejemplo, el Canal de Castilla, con toda la salida, pero claro, todo lo que no encontraba salida no tenía continuidad. Y sin embargo seguíamos pensando en unos términos, en un país que es relativamente grande, todavía no estaba muy poblado, pero con un valor añadido que en el fondo la agricultura, en el momento en el que lo sacas, se acabó. Y no obstante, en nuestro alrededor empezaban a crecer otro tipo de estructuras, otra forma de interacción económica. Ya sí que, por ejemplo, teníamos los paños sobre todo en Inglaterra, el tema de los paños, Manchester, la primera industrialización, y nosotros seguíamos con esto que no acababa de entrar en este país, seguíamos, sin embargo, produciendo de la misma manera que producían en Roma, con las mismas estructuras legales. Los problemas que dice, sí hay que fijarse, los problemas fundamentales no son sencillamente los técnicos, son los morales y los políticos. Mucho antes que cualquier otra cosa, y sin embargo estamos compitiendo o pasándolo o exportando a otro mundo que es distinto. Entonces tú no puedes equilibrarlo, no puedes hablar en términos parejos la riqueza de las naciones. ¿Cómo puedes hablar en un término de concierto internacional cuando estás en dos conceptos, tanto morales como políticos, completamente distintos? Que todo parte de una cuestión. Ahora es justo al revés, la técnica es la que se ha comido a los otros dos. Y nuestra técnica, que va a rebufo de problemas que son morales y políticos, sin embargo no han llegado a ese punto. Nuestra riqueza no podía estar en seguir manteniendo el mismo concepto. Por tanto, ahí es donde ves que es que el primer liberalismo verdaderamente conceptual, intelectual, viene aquí.
Porque nosotros tenemos un problema que no es esto que arrastramos desde Roma, que sin embargo los otros, otros países, por la fuerza de los hechos, ahorcan. Ellos tenían una nueva industria, una nueva forma de organizar las ciudades. La gente se empezaba a conglomerar en núcleos urbanos, porque se podía. Luego eso derivó a otro tipo de problemas. Y por eso se ha visto que esos problemas al final acabaron, por ejemplo, en el marxismo, el hacinamiento, de ese tipo de cuestiones. Nosotros ese tipo de cosas no las teníamos, porque nuestra sociedad era distinta, seguía en columela. Al final, el problema de las vinculaciones en aquella época, o sea, a finales del siglo XVIII, es exactamente, volvemos otra vez a lo mismo que ya denunciaba Columela. En el momento en el que tú haces un latifundio, por ejemplo, con un mayorazgo que puede ser de tipo civil, por decirlo de alguna manera, puede ser religioso, puede ser de cualquier otra cosa. Eso necesita una técnica. Estamos hablando de que el bien común, si yo lo entiendo, si lo divido en pocas partes, puedo llegar a inferir de alguna manera que eso va a ser mucho más productivo, porque hay mucha menos gente con la que tiene que opinar. Y ese sentir, al final, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ni incentivo por ninguna de las partes, ni muchas ni pocas, porque el que trabaja allí no tiene la propiedad de su trabajo. Y además tampoco es propietario de la tierra. Y esos son los dos principales problemas que veía Jovellanos desde el punto de vista, ya antes de los problemas que estábamos diciendo morales y tal. Bueno, esto puede estar incluido dentro de los problemas morales. Si yo no soy dueño ni de la tierra ni del trabajo, no hay un sistema económico social, que anime al individuo a hacer absolutamente nada. Entonces al final lo que acabas es en un colapso de, no hay una vinculación, hay un problema de desvinculación con el sistema productivo del país, con el sistema social, y al final acaba siendo por un problema tecnológico. Es un problema tecnológico porque ¿quién quiere invertir, quién quiere desarrollar, quién quiere pensar en algo cuyo fruto directo no va a revertirle a él? En los cercamientos había exactamente lo mismo. El problema de los mojones llevaba siendo, o del amojonamiento, o de las diferentes, es un problema que lleva siendo en el derecho civil, pues desde todos los que hemos estudiado derecho, el derecho romano. O sea, el problema de las cercas, del fruto que cae, de no sé cuántos, era un problema grave. Un problema grave, pero que tiene que ver, vamos a ver, estamos pensando que siempre toda la dirección desde el punto de vista legal tiene que ser para el bien común. Es decir, toda la innovación, todo el trabajo de la tierra, el perfeccionamiento tiene que tener con las vistas ese común, por lo tanto la ley regula ese trabajo, pero sin embargo el fruto no, eso es mío. Nos vamos al final. Y todo el camino intermedio, es decir, al final lo que se convierte España es en una esperanza de que ocurran cosas que es mía, pero nadie trabaja porque eso ocurra. Ese es el problema fundamental de esto, desde el punto de vista, esto es otro de los problemas morales que refiere Jovellanos en el informe. Pues mira, el sentido político, incluso moral, mira, ya que hablamos de los problemas que dice, observa la agricultura en España, que dice Jovellanos, los tres problemas, los tres se pueden solucionar cuando dejas de desvincular. Vamos a ver, la amortización que se realizó, a mí desde el punto de vista particular, no tiene ningún sentido quitárselo a un gran latifundista, que es uno de los grandes problemas que ya veía Columela, que seguimos arrastrando, si no vas a hacer nada con ello. Evidentemente, tú lo que tienes que conseguir es cuando algo tiene valor, y ahí es cuando... Esto es una de las cuestiones, pero verdaderamente fundamentales, precisamente en esta introducción. Al margen de las cuestiones particulares, que se pueden hablar de todo ello, todo está en la introducción del principio, que al principio es una especie de tratado, verdaderamente de tratado de derecho natural. Entonces, cuando tú dices el incentivo, la ley de la naturaleza es la que es. El hombre se tiene que adaptar a ella. El hombre, con la ley de la naturaleza, hace todo lo posible para que le rinda lo máximo posible, ya que lo tengo que hacer, lo dice nuestro criador, nos dio la tierra con la carga de que nosotros la teníamos que trabajar. La vamos a trabajar de la manera que más utilidad me reporte a mí. En el sentido individual, eso es desde el punto de vista de teoría de juegos otra vez, lo óptimo para mí es que mi trabajo o mi forma de interaccionar me rinda el mayor nivel de utilidad posible. Si ahora me llega una ley y me dice que tengo que hacer cualquier otra cosa que no responde a mi utilidad posible, ¿qué ocurre? Dejo de hacerlo. No hay un incentivo, por mucho que esa ley parta de la premisa de que eso es para el bien común. Si cada uno de los particulares no trabaja por su propia utilidad, al final ni gana el particular ni gana el bien común. ¿Qué es lo que pasa con la amortización? Seguía teniendo las estructuras romanas. Es decir, los grandes latifundistas seguían trabajando. El problema que dice, esto lo nombra, los problemas que dice, es el latifundio trabajado por esclavos, que no tiene absolutamente ninguna vinculación, primero, con la propiedad de la tierra, bien,
Pero en el momento en el que la Tierra, que seguíamos, y volvemos a lo de las leyes de la naturaleza, las leyes de la naturaleza te pueden dar a mismo trabajo un rendimiento muy desigual, porque la Tierra tiene una calidad distinta, porque la Tierra tiene una calidad, entonces llega en ese momento un concepto que es la propiedad del trabajo. En el momento que tú tienes un latifundio y que se desvincula tanto la propiedad de la tierra porque no la trabaja y la propiedad del trabajo no existe porque no te dejan hacerlo porque está vinculado al de la propiedad de la tierra, todos los incentivos han muerto. Ese es el sentido verdadero que tiene la desamortización, que o tienes la propiedad de la tierra o tienes la propiedad del trabajo, porque tú tienes un sentido individual de utilidad. Y en el sentido de utilidad recíproco o como sumatorio es al final lo que constituye el bien común.